gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tendremos una charla interesante, sabrosa, de análisis. Vamos a hablar de Estado de Derecho, algo que suena de pronto muy lejano y sin embargo es parte de nuestra vida cotidiana, y de derecho constitucional, nada más ni nada menos, con dos expertos en la materia. Me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a Luis Gerardo del Valle. Luis Gerardo, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Lisa. Luis Gerardo, entre otras cosas, es presidente del Aspen Institute en México. Además, es maestro por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Qué gusto, nuevamente, bienvenido. También está con nosotros Marco Antonio Seín. Marco Antonio, Mucho bienvenido, gusto. qué Muchas gusto. gracias. Bueno, también profesor en la Facultad de Derecho de nuestra querida UNAM y director del Seminario de Derecho, precisamente en la facultad, ¿verdad? Así es, de Derecho Administrativo. Administrativo. Sí. Pues cuando en muchas ocasiones hablamos de Estado de Derecho, vemos los índices de Estado de Derecho, estamos pendientes de las mediciones que se hacen, por ejemplo, en el World Justice Project, y vemos que México, pues, no sé cuál es su evaluación, pero podría estar mucho mejor. Luis Gerardo, ¿es preocupante? ¿No es preocupante? Ahí vamos. ¿Qué significa hablar de Estado de Derecho en nuestro país? Es, Lisa, un tema sumamente complejo, sumamente profundo, que nos pudiera dar para platicar seguramente muchas sesiones. Y luego, pues, hablas tú de World Justice Project, en donde México ha estado perdiendo Sí. lugares desde hace muchos años, desde que surge la publicación, tanto en el índice de corrupción Ujú. como en el índice de Estado de Derecho. Mm. Entonces, ¿qué significa un Estado de Derecho? A lo mejor para dar una patada de salida, pues Sí. tendríamos que partir primero de qué es el Estado y qué conforma el Estado: pueblo, territorio, gobierno. Ujú. Interactúan en la figura del Estado. Y luego, para que sea un Estado de Derecho, pues es un Estado que está regido por la norma jurídica. Y para hablar de Estado de Derecho, pues tendríamos primero que entender qué es el derecho. Y ¿Qué es el entonces derecho? abrimos ahí un tema sumamente interesante y nos podríamos meter en temas ideológicos. Podríamos hablar de qué es el derecho con D mayúscula, qué es Ujú. el derecho con D minúscula. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, creo que simplemente tendríamos que hablar de ser un país de leyes, Mm, mm, de ser un país que respeta las leyes. mm. Hablar del contrato social del que hablaba del que habló Juan en su momento Jacobo Juan Rousseau. Jacobo Rousseau, eh, de hablar de un respeto al contrato social al que como pueblo Ujú. nos hemos sometido. Porque es, creo, más allá de cualquier otro tema, y partiría de esa figura, es un tema de coherencia, Sí. de respeto a la palabra. Si acordamos como pueblo someternos a ese contrato social, pero luego no lo respetamos, y quiero subrayar el respetamos, Sí. porque muchos alegan o le atribuyen al estilo de nuestro país toda la responsabilidad al gobierno. Y yo sí creo que el problema somos todos Ujú. y la solución somos todos. Ujú. Fíjate, estás hablando de un tema que a lo mejor para quienes no se han acercado al derecho, al estudio del derecho, las leyes, pues decir, ¿qué es esto de Estado de Derecho? Y sin embargo, es tan vital para nuestra convivencia como esto, el respeto, las reglas que nosotros mismos acordamos como pacto social para una buena convivencia. Y creo que ahí es donde
además podemos pues enviar este mensaje a la sociedad en general, a la ciudadanía, de la importancia que tiene el Estado de Derecho, porque sin ello, pues entonces es la ley de la selva, Claro, ¿no? claro. Toño, ¿cómo interpretarías este Estado de Derecho y cómo lo ves en nuestro país? Pues básicamente, como lo señala el maestro, es el sometimiento de gobernantes y gobernados a las normas que nos otorgamos. Y eso ha sido la forma más acabada que hemos encontrado las civilizaciones para poder convivir armónicamente y para poder darle al Estado, como lo señalaba también el maestro, el único fin que tiene, que es su propia viabilidad y su propia subsistencia. El hecho de que en diversos estudios como el que ya han comentado de World Justice Project o el que realizó el Aspen Institute con la Facultad de Derecho también, nos demuestra que estamos en un franco retroceso desde hace ya algún tiempo y que hoy las leyes no se están aplicando como esperaríamos en México. Yo creo que alguien como tú, Elisa, que das las noticias diariamente, te darás cuenta de las noticias que das, de que hoy hay un secuestro por acá, que hoy golpearon a un niño por acá, que hoy encontraron cadáveres acá. Entonces, definitivamente es una tarea de todas y de todos someternos a esas normas, crear la convicción, tanto como Estado y como sociedad, de que someternos nos llevará a tener un mejor futuro común y dejar de pensar en el bienestar individual y que el tomar el atajo, no respetar tal cosa, nos va a llevar a tener un mejor futuro, tal vez en lo inmediato y en lo individual, Sí. pero definitivamente es el camino seguro al fracaso de cualquier Estado. A ver, yo creo que estamos en una coyuntura muy interesante, por llamarla de alguna manera, porque hemos visto este deterioro del Estado de Derecho en nuestro país a lo largo de muchos años, pero que continúa y se acentúa. Y además en un momento, y lo pongo sobre la mesa, en donde desde uno de los poderes del Estado se está dinamitando, por ejemplo, el tema o la importancia que tienen las propias leyes. Y lo digo porque públicamente, por ejemplo, el Ejecutivo Federal ha dicho, es que las leyes no son justas. Vamos a hacer algo justo. Y no me vean con que la ley es la ley. Es una frase que se hizo muy famosa. Y mucha gente dirá, pues sí, porque a mí no me parece que sea justo lo que esté pasando. ¿Es problema de la ley? Pues creo que es un tema sumamente polémico el que acabas de mencionar, Elisa. Y creo que es sumamente polémico porque volvemos ahí a debates, llevándolo un poco al terreno filosófico, a debates de si porque la ley es ley, entonces ya es derecho. Y entonces entramos en debates, vamos a decir, en materia de justnaturalismo, positivismo, si una norma que no absorbe valores debe ser considerada derecho, si una ley que es contraria a la dignidad humana debe de respetarse. Recuerdo algún gran catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando tomé clase con él, al dar un ejemplo de la materia o sobre este tema, decía o hablaba de un ejemplo de la Alemania nazi, en donde el alemán de raza aria pura que contraía matrimonio con mujer judía cometía un delito de lesa majestad. Y entonces la pregunta que hacía en ese caso mi querido maestro, el doctor Raúl Carrancay Rivas, preguntaba, en ese caso debemos de considerar que esa norma es derecho o no. Y entonces me parece que debiéramos de partir también de ese análisis
porque a veces el presidente de la República emite algunos comentarios que me parece que a veces pudieran ser malinterpretados o pudieran ser más profundos que como la gente los percibe. Por ejemplo, cuando dice nada más porque la ley es la ley, pues es un debate que puede llevarnos a este tipo de profundidades del justnaturalismo, el justpositivismo, y creo que también los valores que debe de absorber la norma, y también creo que tenemos que considerar que el Ejecutivo en nuestro país, junto con el Legislativo, pues tienen la facultad de la iniciativa para Sí. proponer leyes, ¿no? Ujú. Entonces, creo que pues, de alguna manera es atinado pues, que el Ejecutivo esté pensando en cuál es la mejor manera para presentar nuevas iniciativas que a lo mejor provoquen un mejor sistema jurídico. Luego está el otro tema que también está vinculado con esto que acabas de preguntar, o de comentar, que es el equilibrio de poderes, del equilibrio de funciones del que hablaba Montesquieu, del respeto de las funciones, el respeto que se debe el Ejecutivo al Legislativo, el Legislativo al Judicial, y que hay un verdadero respeto y un verdadero equilibrio. Entonces creo que ese es un tema que debiera de abordarse, que debiera analizarse desde la perspectiva del respeto al Estado de Derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hablado, Estados Unidos de América, y en algunos otros países, por ejemplo Reino Unido, se habla que son verdaderos Estados de Derecho porque son países de jueces. Es decir, los jueces van de alguna manera rigiendo la vida cotidiana en la evolución del derecho, y hay un gran respeto a la función, a la función jurisdiccional. Entonces creo que o sea, yo no veo inadecuado cuestionar que existan leyes, que existan disposiciones que a lo mejor ya no están adecuadas a la vida actual de la República, que estemos considerando reformarlas, que el ciudadano presidente, con la capacidad que tiene, pues incluso lo manifieste. Y luego lo que preguntaría es pues cuáles son las maneras institucionales para ejercer estas funciones y provocar entre los poderes pues, un absoluto respeto que fortalezca y no debilite el Estado de Derecho. Y creo que aquí hay que preguntarnos cómo están nuestras leyes, cómo están nuestras normas, cómo está nuestra Constitución, y qué tanto se respeta, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero eh, ¿cómo está el termómetro de nuestra constitucionalidad, de nuestras reglas, de nuestras normas? Relacionado con lo que se está comentando, creo que sí se puede interpretar de diversas maneras lo que va diciendo el titular del Ejecutivo, pero lo que es cierto es que desde ahí se ha promovido en muchos momentos el no respeto a las reglas establecidas. Eso, hay varios ejemplos de ello. Incluso hay un ataque, ya podemos ver, yo creo, sistemático a juzgadoras y juzgadores. Y también tenemos una promoción muy importante desde ahí y desde el grupo mayoritario en las cámaras de llevar a aprobar diversas leyes que son claramente inconstitucionales. Sí. Y eso sí tiene las facultades el presidente para poder opinar, desde luego, para poder ingresar una iniciativa, y los legisladores, legisladoras también lo tienen para hacerlo y también para aprobarlas, pero lo que sí creo que debemos tener mucho cuidado en México y en nuestro Estado de Derecho es que todo aquello que se aprueba ahí sea estrictamente constitucional, y no solo constitucional, Elisa, sino también convencional, que vaya de acuerdo a los contenidos de los tratados, de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano y a los cuales, de manera voluntaria y soberana,
nos hemos obligado a respetar. Y eso no está pasando. Eso es lo preocupante, es donde debemos empezar a preguntarnos, y la estrategia ha sido clara: intento la reforma constitucional, no tengo los números para lograrlo, entonces me voy a una reforma de legislación secundaria o incluso reglamentaria que vaya en un sentido contrario a lo que establece la Constitución o algún tratado. Ahí están las reformas en el sector eléctrico y podemos dar muchos ejemplos. Sí. Y entonces, ¿eso qué tan legítimo es? Tendríamos que empezar a analizar también otra parte, no solo la constitucionalidad, sino también la legitimidad. ¿Y por qué entonces me estoy quejando y critico al poder que tiene como mandato constitucional la defensa de la Constitución? Y ahora también la observancia del contenido de los tratados que tiene suscritos el Estado mexicano. No me puedo quejar, no me debo quejar, porque en un esquema estrictamente institucional de equilibrio de poderes, tendría que haber un respeto a lo que hace cada uno. Ellos ya tendrán sus argumentos para sostener que las reformas que han impulsado y que han aprobado son constitucionales y convencionales. Habrá quien piense lo contrario y habrá expertas y expertos que decidan si eso es cierto o no. A ver, aquí estás diciendo cosas muy importantes, Toño, porque al final del día sí es un tema, por supuesto, de convencionalidad, de constitucionalidad, se debe de respetar, de legitimidad, y yo diría también de honestidad. Claro. No creo que quienes participan en alguno de los tres poderes no sepan de estas reglas. A lo mejor quienes nos ven en estos momentos y muchas personas pues no sabíamos que para hacer una reforma constitucional se requiere, y lo comento así muy fácil, muy sencillito, porque sé que estamos con expertos y nuestra audiencia también, pero en muchas ocasiones la gente no tiene tan claro el hecho, por ejemplo, de esta división de poderes, cuál es la función de cada uno, y que para hacer una reforma constitucional se requiere una mayoría que hoy el partido en el gobierno no la tiene. Y entonces, como no se logra esa reforma constitucional, se hacen leyes, pero esas leyes deben de respetar lo que dice la Constitución. Claro. Y si esas leyes no las respetan, se tienen que echar para atrás. Y eso se promueven algunos recursos que pueden llegar hasta la Suprema Corte. Y entonces, cuando se echan para atrás, no les gusta y se empieza a denostar y a crear todo un ambiente que me parece, además, deshonesto. Bueno, que además cuando rinden protesta, debemos recordar, ellos se obligan a respetar y hacer respetar la Constitución. Entonces, si estoy en un principio, sé a qué sistema estoy llegando y sé a qué reglas me voy a someter, porque en el Estado de Derecho el sometimiento de todas y de todos, el estatus que sea, es fundamental, el sometimiento a la norma jurídica, incluido el presidente de la República, incluido ministras y ministros de la Corte, incluidos legisladoras, legisladores. Yo sé a lo que llego y sé que tengo las vías institucionales, el maestro del Valle lo comentaba, para lograr cambiarlas si pienso que es mejorable y que un cambio vendría bien. Eso está perfecto y que lo intenten, y es el juego democrático finalmente. Pero el buscar la aprobación del sentido que yo quiero darle a las cosas, que incluso vaya en contra de la Constitución, ahí es donde la ruptura del Estado de Derecho es clara. Hay un tema, por ejemplo, también de esos que van sacando ámpula, ¿no?, en todo este tema, porque se ha intentado de distintas maneras en distintos sexenios, y hoy, bueno, ha sido clarísimo, que es que la seguridad pública dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, de un cuerpo militar y de una cabeza militar. Eso es inconstitucional. Eso no pasa la prueba constitucional si nada más se queden en leyes. Y ha sido un debate muy, muy fuerte. Es parte de lo que ahorita, en lo que estamos grabando este programa, y en el contexto en el que estamos, se va a intentar promover. Si hay una reforma constitucional, adelante, no hay problema. Pero si no se reforma la Constitución, la seguridad pública no puede depender de las Fuerzas Armadas. ¿Es así? Pues, a ver, la respuesta hablas tú originalmente, Elisa, del Estado de Derecho y de qué es un Estado de Derecho.
cuál es el contrato social y cuál es el contrato que hemos aceptado y al que nos hemos adherido los mexicanos. Ujú. Y el origen de ese contrato es pues, nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como un Estado desarrollado, porque sí, México es un Estado desarrollado, debemos de respetar los derechos de minorías, porque el punto es por qué se requiere una mayoría calificada Sí. del Congreso para reformar la Constitución. Y no solamente se requiere una mayoría calificada para reformar la Constitución del Congreso, sino también más del 50% Ujú. de los congresos estatales. Así ¿Por qué? es. Porque somos un Estado federal en donde requerimos que que la mitad más uno de las entidades federativas aprueben Ujú. una reforma a la Constitución, considerando pues, que existen 31 entidades federativas y la Ciudad de México 32 entidades federativas, si lo queremos ver de cierta manera. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de que se requiera una mayoría calificada para reformar la Constitución? Y ahí está el equilibrio de poderes y ahí está la importancia y la relevancia del Poder Judicial de la Federación. Porque en cualquier estado desarrollado en donde rige una mayoría, y no siempre rige la mayoría porque a veces no es una mayoría absoluta, es decir, 50 más 1, en el país, por ejemplo, como Italia, ocurre frecuentemente que nadie tiene una mayoría absoluta y entonces hay que consensuar, Sí, hay llegar a que acuerdos. llegar a Sí, sí, acuerdos, sí. negociar, ¿no? Nos ha sucedido en ciertos momentos en donde nadie en México, ningún partido político ha tenido una mayoría absoluta, 50 más 1, y entonces los partidos políticos han tenido que negociar entre ellos para llegar a consensos y entonces llegar a aprobaciones para simplemente aprobar una ley secundaria. Hoy México está viviendo un momento distinto que no es único para México. En muchos países existe en donde un partido, no un solo partido, pero vamos a decir un bloque, tiene la mayoría dentro del Congreso, pero no la mayoría absoluta. Entonces, ¿por qué se requieren mayorías? Por ejemplo, mayoría absoluta quiere decir 50% del Congreso más 1. Para reformar leyes secundarias no se necesita pasar por las entidades federativas. Y sin embargo, para reformar la Constitución sí se requiere una mayoría calificada, 2/3 partes, y más del 50% de las legislaturas de las entidades federativas. Sí. Y se requiere esto por una protección a la minoría. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, sí, porque si no arrasa nada más con 50 más 1. Con la opinión de un grupo ya. Imagínate, además en un contexto en el que estamos, en donde el partido en el poder tiene esa mayoría, una fuerza que podría arrasar con las minorías. Y la democracia es tan, o sea, es que a veces se malentiende, ¿no? Se cree que la democracia es mayoritaria, y no, la democracia es considerar también a las minorías. Es esa la democracia, ¿no? Y es eso lo que protege esa mayoría calificada, requisito para reformar la Constitución. Entonces, si de pronto hay un grupo en el poder, que eso es político, es democrático, que tiene la mayoría absoluta, o sea, es decir, el 50 más 1, pues tiene el derecho a reformar leyes secundarias. Sí. Ahora, ahí justamente está la importancia, la relevancia del Poder Judicial Federal, que en caso de que el Ejecutivo, junto con presenta una iniciativa y la mayoría del Congreso lo aprueba, 50 más 1, pero esto es violatorio de la Constitución, pues entonces justamente ahí está el equilibrio de poderes. Es importante que todos respetemos la Constitución, pues sin duda sí, pero si el Poder Ejecutivo, Legislativo, tuvieran la misma interpretación que el Poder Judicial de la Federación en relación a la interpretación constitucional, pues entonces
el Poder Judicial no sería necesario. Sí. ¿Por qué necesitamos un Poder Judicial sólido, fuerte? Pues para ser un país de respeto a las leyes, un país en donde el Estado de Derecho sea sólido, en donde se respeten los derechos de las minorías. Y yo creo que debería haber algunas disposiciones constitucionales que no deberían de ser modificadas ni siquiera con las 2/3 partes. Debería haber algunas disposiciones constitucionales que deberían de requerir el 80 o el 90% de votos para efectos de ser modificadas. ¿En cuáles piensas, Luis? Aquí te interrumpo un poco, nada más. Sí, creo que hay temas muy importantes que no pueden tomarse a la ligera. ¿Pensaste en alguno en particular? Pues yo creo que sin duda el tema de los derechos humanos, Sí. o sea, por el hecho vamos a pensar de que de pronto logra una mayoría calificada, 66%, 2/3 partes del Congreso, un grupo en el poder, el que sea, no estoy hablando de ninguno en específico, logran 2/3 partes, entonces podrían de pronto decir que quedan suspendidas para siempre todas las garantías, o sea, todos los derechos humanos. O sea, es decir, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, a un debido proceso legal. Sí, o algunos derechos de grupos, ¿no? Por ejemplo. ¿Lo puede modificar un 66%? Pues yo digo no. O sea, sí se puede, constitucionalmente se puede, pero son de los temas que creo que valdría la pena valorar, considerar en momentos como este, de decir, a ver, hay temas que ni siquiera el 80 o 90% de un Congreso debiera poder modificar. En lo que estás ahorita comentando esto, Luis, se me vienen a la mente algunos ejemplos dramáticos en la historia del mundo y en historias también recientes, en donde, por ejemplo, democráticamente llegan mandatarios al poder y una vez en el poder comienzan a hacer todos los cambios, ¿no? Para ir acumulando y que se rompan esos equilibrios. Y hemos tenido historias, comentabas, por ejemplo, el caso del nazismo, ¿no? Cómo a través del voto popular, el carisma, la demagogia, el discurso de odio hacia unos para aglomerar a otros, pues se fue fortaleciendo un personaje, ¿no? Como Adolf Hitler, por ejemplo. Y una vez en el poder, comenzó a dinamitar todas las estructuras que le estorbaran para la acumulación de ese poder. Y después los contrapesos, perdidos absolutamente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y a ver si nos pueden comentar algo al respecto, porque creo que hay una decepción en muchos aspectos de la gente que dice, pues es que es esto lo que tenemos, de la democracia misma, y entonces las pulsiones autoritarias empiezan a surgir. ¿Cuáles son los peligros y cómo ven en este contexto lo que les acabo de plantear? Una pausa y volvemos. Y continuamos con esta charla sobre Estado de Derecho, derecho constitucional. Y bueno, una parte del Estado de Derecho o reflexiones sobre el derecho constitucional, porque nos da, como bien decías, Luis, para una charla amplísima, pero creo que vale la pena ir tocando y adentrarnos, de pronto poner lupa a ciertos detalles de lo cotidiano y de cómo impacta el Estado de Derecho en las naciones, el derecho constitucional. Toño, comentábamos hace unos momentos que la gente se siente en algunas ocasiones decepcionada de la democracia y empiezan las pulsiones autoritarias a surgir, a tomar fuerza, porque en algunas ocasiones incluso a través de procesos democráticos llegan tiranos que empiezan una vez en el poder, a detonar, a dinamitar esos caminos democráticos para acumular fuerza y poder.
íbamos a hablar un poco de estos casos. Decir, hay que decepcionarse de la democracia, hay que reforzar la democracia. ¿Qué hacer en esos momentos cuando se quieren dinamitar los equilibrios? Pues hay puntos irreductibles en toda sociedad, en las constituciones, las decisiones políticas fundamentales, Mm, que desde luego tendrían que requerir procesos deliberativos, discusiones mucho más ricas de lo que pueda darse en un órgano legislativo con una mayoría calificada. ujú. Tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, y no tenemos que irnos hasta el nazismo. Podemos ver hoy a Nayib Bukele, Sí, que tiene unos índices de popularidad altísimos, extraordinarios ¿no? y que, sin embargo, ha dinamitado el Estado de Derecho, ha dinamitado el respeto, defensa, protección y promoción de los derechos humanos en su país, Mm, y que, al parecer, con la captura que ya tiene del Poder Judicial allá, la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en su país ha sido, sí, aunque dice la Constitución literalmente, señala que no hay reelección del titular del Ejecutivo, hay una interpretación ya de que sí, y la va a buscar, y muy seguramente la va a ganar porque tiene capturados a los órganos de poder, sí. y no solo eso, tiene la popularidad suficiente para ganar una elección. Tenemos eso, tenemos a Mm, Netanyahu también, en donde hay un intento de captura del Poder Judicial en estos días, mm. y tenemos muchos ejemplos que por vía democrática, efectivamente, Elisa, están llegando personas que no tienen esa convicción Que no son democrática democráticos. suficiente, no son demócratas, Sí, no son demócratas. porque para acceder al poder se dijeron demócratas, y mientras no accedían al poder, reclamaban democracia. Ujú, Pero una ujú. vez accediendo al mismo, pues al parecer deja de interesarles la democracia y pasan a otra cosa, que es buscar prolongar su proyecto en el poder, y eso definitivamente pues lo podemos calificar de todo, no de democrático, ¿no? Sí. Eh, ante estos panoramas, ¿qué tan sólida es nuestra Constitución? ¿Qué tan sólido es nuestro andamiaje de leyes, de normas, de reglas? Pues creo que es una gran pregunta, Elisa, y pues pareciera que el sistema constitucional mexicano es tan sólido como, o tan sólido eh, hasta que alguien lograra tener una mayoría Mm, calificada Ujú. en el Congreso Federal y más del 50% de los congresos de las entidades locales. federativas. Porque el punto es, la democracia no es perfecta, pero tal vez es el mejor sistema de organización y de gobierno que haya conocido la humanidad. Ujú, No hay que olvidar lo que mencionaba Aristóteles de hace muchos años en cuanto a las formas puras e impuras de gobierno. Y decía, la monarquía, la aristocracia, la democracia son formas puras de gobierno. La tiranía, la oligarquía y la demagogia son las formas impuras de gobierno. mm, Entonces, lo que digo es, en cierto momento, pues, se habla de la monarquía o la aristocracia, dígase, el gobierno por el conocimiento, ujú, frente a la oligarquía, el gobierno por el dinero. La monarquía, un monarca, vamos a llamarle de alguna manera, iluminado, viendo siempre anteponiendo los intereses del pueblo ante su interés ujú, personal, ujú, mientras que el tirano anteponiendo su interés personal frente al interés del ujú, pueblo. Entonces, ¿qué sucede si de pronto eh, alguien logra, un grupo de poder logra la mayoría calificada en el Congreso, más del 50% de las legislaturas estatales, y tiene la popularidad para que todo mundo haga lo que él recomienda?
Sí. pues eso prácticamente me parece que deja de jugar la democracia, deja de ser verdaderamente una democracia, podría asemejarse más a una monarquía, y en la medida en que ese líder anteponga siempre los intereses de la sociedad a los personales, pues sería una monarquía, pero si no es así y antepone los intereses personales y el interés del poder frente al interés o a los intereses de la sociedad, pues entonces ya acabamos en una tiranía. O a lo mejor en una demagogia, porque estamos diciendo tenemos un régimen democrático, pero no tenemos la capacidad de ser un régimen democrático, porque sucede que el 66% de todos estamos aprobando lo que dice una sola persona. Entonces realmente estamos votando por ser un régimen democrático o no. Es donde creo que debería valorarse la consistencia y la coherencia de lo que como mexicanos estamos externando, que queremos como gobierno, que queremos como Estado. Es ahí donde decía yo, pues, la solución, o sea, el problema somos todos y la solución somos todos. Fíjate, ¿hay democracia o qué calidad de democracia existe en un país presidencialista, como lo es el mexicano? No logramos equilibrar los poderes. Cuando decimos hay un equilibrio de poderes y todos los tres poderes tendría que tener la misma fuerza, están a la par, pero de pronto el presidente dice, pues nadie gana más que yo. Pues digo, por ejemplo, y se asume que es el gran líder de una nación porque tiene una cantidad de facultades, de capacidad y de aglutinamiento que no tienen los otros poderes. Cuando se describe al presidencialismo mexicano, se está describiendo a una democracia inacabada, Se está describiendo débil. seguramente puede derivar en eso, no en todos los casos, pero hablar de unismo es la exacerbación de algo, ¿no? Sí. Entonces tenemos claramente un sistema presidencial donde hay una sola persona que es titular de un poder, del único poder unipersonal, y además de ser eso, es jefe de gobierno y jefe de Estado. De ahí ya partimos constitucionalmente un acuerdo de voluntades de todas y de todos de que haya una persona con mucho poder, Sí, que pueda ejercer muchísimo sí, de ese. sí. Sin embargo, la tendencia de los presidentes muy populares es ir concentrando cada vez más poder. Lo acababas de comentar clarísimo, ¿no? Sobre estos casos, y hay varios más. Tal vez no lo podamos tomar como una regla, pero digamos que sí se da en muchísimas ocasiones. Y entonces, eso que también dice la Constitución, señala en el artículo 49 sobre cómo se divide el supremo poder de la federación y nos dice que es en tres poderes o en tres funciones, ejecutivo, legislativo y judicial, que se encuentran a la par, pues nos empieza a dar, empieza a ver, y si sumamos una situación extraordinaria, como lo decía el maestro, que hoy el mismo presidente cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, entonces ya se va generando una fórmula lo suficientemente fuerte para que eso pueda llegar a, de alguna manera, nublar tanto al Poder Judicial, y no debemos dejar de lado a los organismos constitucionales autónomos, que se trata de entes públicos que la propia Corte nos ha dicho que se encuentran a la par de los poderes tradicionales y que nada menos defienden, promueven, protegen y garantizan derechos humanos. Entonces, empezamos a capturarlos, empezamos a asfixiarlos. La CNDH. Por ejemplo, digo, ¿no? Podemos dar demasiadas cercanías, demasiado en los hechos, en el papel, ¿no? Tenemos las fiscalías autónomas, yo les digo sus fiscalías autónomas, pero no, que está ahí en los hechos, en el papel. Nos debe llamar la atención algo. De los 9 autónomos, has mencionado 2. ¿Y qué tienen en común esos 2 que no tienen los otros 7? Que son unipersonales, Elisa. Son fáciles de cooptar. Porque tengo que buscar poner a una persona
que vaya ad hoc con mi proyecto. Mm. En cambio, cuando tratamos órganos colegiados que tienen una renovación escalonada, Mm. ese órgano de 7, 9, 15 personas, 11 personas, pues no le va a deber la postulación al menos al mismo Sí. presidente. Y mira, órganos ciudadanos y órganos colegiados ciudadanos. Qué importante lo que estás comentando, porque cuando son órganos como legislativos, que vemos ahí una gran pluralidad en donde se supone que nos representan a los ciudadanos porque votamos por nuestros representantes de manera directa, Ujú. ¿no? Y sin embargo, estamos viendo que responden a lo que dice el jefe de su partido, teniendo la mayoría, Sí, que es gritan el presidente. consignas. Eso, Sí. no, digo, no es que estén representando a los electores, a la ciudadanía, sino respondiendo también ya Un proyecto al político. presidente. Es que me llama la atención porque antes nos escandalizábamos mucho de que de pronto aplaudían, ¿no? Cuando llegaba el presidente, oh, aplauden. No, no, El no, informe, aquí ya es, ¿no? ¿sí? Ya no nos sorprende. Es Sí, así, damos por hecho que es, bueno, Granados Chapa le llamaba el PRI gobierno, ¿no? sí. Ahora vemos un Morena gobierno, un poco el todo, ¿no? Que además absorbe y absorbe y absorbe el Leviatán. Oye. Luis. Pero bueno, en esas estamos y sin embargo se mueve como por ahí, ¿no? Y sin embargo tenemos todavía esa capacidad de maniobra para la protección de derechos, ¿no? En nuestro país. Claro. Estamos todavía con esa capacidad, no se ha roto. Es eso lo que creo que sería importante cuidar, porque, digamos, desde el punto de vista teórico se dice el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo son iguales. Ujú. O sea, me pregunto, ¿son iguales? Yo creo que la humanidad no necesariamente ha entendido qué es igualdad, iguales en qué. Las funciones son diferentes. Entonces, el Poder Ejecutivo pues tiene una función que implica, pues implica el ejecutar las leyes, y pues es una función muy específica, el legislativo legislar y el Poder Judicial pues ejercer la función jurisdiccional. El tema importante, más que hablar quién es más o quién es menos, son tres poderes diferentes. Ujú. Y debe de haber un respeto al ejercicio de la función de cada uno, porque a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado, hemos logrado entender que en el momento en que se rompe el equilibrio, ¿y qué implica el rompimiento del equilibrio? No que uno sea más o sea menos, ¿qué significa ser más o ser menos? Se rompe el equilibrio cuando uno de los poderes no puede ejercer su función. Ujú. O sea, ¿qué sucede cuando el legislativo no puede legislar, el poder judicial no puede ejercer su función jurisdiccional o el ejecutivo no puede gobernar desde el punto de vista de la administración pública? Pues el perjuicio lo sufrimos todos. Entonces necesitamos que cada uno de los poderes tenga la fuerza suficiente para ejercer su función, y solo eso, y nada más que eso. ¿Consideran que tendríamos que ir transitando hacia un modelo distinto? Yo no Bueno. lo creo, y sumaría a lo que ya se comentaba, además de tener la fuerza suficiente, deben tener sus integrantes la convicción suficiente. Mm. Si el legislativo no ejerce a plenitud sus facultades, bueno, tenemos ejemplos. Tenemos aquel que le llamaron Viernes Negro, Sí. en donde se aprobaron 11 leyes o Sí. 21 leyes Previo secundarias a la visita con el presidente, que previo es a un la poco lo que visita. decíamos que sorprende, cosas que no se habían visto o no se hacían así tan públicamente, ¿no? ¿Y qué decidieron las cámaras, qué decidieron las legisladoras y legisladores? No discutir, no cumplir, no agotar todas las etapas del procedimiento Sí. legislativo o del proceso legislativo de acuerdo con la Constitución. ¿Y eso a qué va a llevar? A que muy probablemente esas leyes no logren Mm. ser vigentes en algún momento. No sé si todas, pero seguramente algunas
serán declaradas inconstitucionales por no haber cubierto todas las etapas del procedimiento legislativo. Es un ejemplo de que sí es un órgano con fuerza, pero quizás no está integrado con las personas con la suficiente convicción para cumplir a cabalidad su tarea y respetar en todo momento la Constitución. Sí. Y el efecto inmediato será que todo eso que hicieron en algún momento no tenga ningún efecto porque no cumplieron con una parte fundamental de la deliberación democrática. Bueno, pero qué bueno que eso suceda, porque habla de un Estado de Derecho vigente, Claro. ¿no? Con todas sus fallas, con todas las cosas que podríamos mejorar, pero que está ahí y que todo se ha hecho al final del día, como dicen los abogados, conforme a derecho. Conforme. ¿No? Es un proceso interesante porque sí, se te puede decir, oye, no hiciste bien esto, y dentro de los propios poderes, los miembros de los poderes están cobijados por este equilibrio, ¿no? Hay legisladores en las minorías que dicen, oye, es que tú no estás cumpliendo realmente, me estás afectando, y entonces puedo tener la capacidad de acudir a otro de los poderes, Claro. en este caso al Poder Judicial, a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, ¿no? Es decir, no estás cumpliendo y entonces se resuelve. Hay todavía este diálogo entre poderes, ¿no? Sí, sin duda creo que el sistema mexicano ha demostrado tener una fuerza, tener una fortaleza, existe ese diálogo, esa capacidad del ejercicio de las funciones. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial están ejerciendo sus funciones, está habiendo comunicación y cada uno de los poderes está resolviendo de manera independiente lo que le toca resolver. Y el Poder Judicial pues está demostrando ejercer su función conforme lo establece la Constitución. El Ejecutivo me parece que de la misma manera y el Legislativo igual. Aquí la pregunta es si quisiéramos como pueblo romper ese equilibrio o no. Y si lo vamos a romper, vamos a inventar una nueva forma de gobierno, vamos a inventar un nuevo equilibrio, y ese nuevo equilibrio de dónde vendría, Sí. simplemente está saliendo de la nada, es una nueva idea, cómo va a funcionar ese nuevo equilibrio. Entonces, creo que son temas que a mi juicio pues sería prácticamente necesario, como lo mencionaba yo, no solamente el voto de la población para que hubiera una mayoría calificada del 66%. Yo creo que para modificar un sistema de gobierno en esa magnitud, pues se debería de requerir no un 66%, sino a lo mejor un 80 o un 90%, porque Sí. sigue habiendo minorías. O sea, vamos a hablar de grupos, por ejemplo, vamos a hablar simple y sencillamente de la población originaria de nuestro país. Si no mal recuerdo, estamos hablando que son más o menos el 13% de la población. Pues yo creo que debería de haber ciertas disposiciones que no debieran de poderse modificar, pues, salvo que existiera un 90% de votación. Sí. O por ejemplo, simplemente, por ejemplo, pensar en un sistema en donde se rompe un equilibrio de poderes y vamos a pensar que a alguien se le ocurre que ahora la función jurisdiccional se va a ejercer por una Secretaría de Justicia dependiente del Ejecutivo, ¿no? Ay, O sea, ay, sí, que sí, no estoy sí, diciendo sí, que sí. se esté proponiendo eso. No hay No que les dar des ideas. ideas. ¿No? Pero si de pronto sucede algo así, Sí. yo creo que debería implicar que hubiera una mayoría, pero no el 66%, del 90% Sí. para poder tomar una decisión de esa naturaleza que cambie la estructura del Estado en esa magnitud, considerando el respeto a las minorías. Esa sería mi
No, y Opino. cualquier violación a derechos ¿no? O cualquier violación a la progresividad o intento de violación a la progresividad de derechos que esté totalmente acotado. Ahorita recordé el tema del INAI, de ¿para qué quiere el INAI si puede ser la Secretaría de la Función Pública que depende de mí? ¿No? O sea, eh, uf, yo creo que ha habido por lo menos algunas propuestas o algunos, como dicen por ahí, cuando sueltas algo para ver si A funciona o ver no si pega. funciona, ¿no? A ver si pega, que pueden ser muy peligrosos, pero finalmente, pues estamos en este sistema que, como habíamos dicho, con sus fallas, eh, por supuesto perfectible, que podemos debatir y todo, pero que nos ha mantenido en este funcionamiento. Y vamos a ver qué sigue. Eh, Toño, ¿hacia dónde tendría que ir un Estado de Derecho consolidado o cómo podríamos mejorar nuestros índices de Estado de Derecho que vemos son importantísimos para nuestra convivencia diaria y para el respeto de unos a otros? Bueno, de entrada tiene que mejorarse el tema de la justicia cotidiana, Ujú, tiene que combatirse ahora sí con total convicción la corrupción, mm, tiene que evitarse la impunidad que siempre invita a que haya mm, mayor corrupción, tiene que generarse también una cultura en la sociedad de respeto a las normas, una ujú, cultura de la legalidad, que eso ha sido, por ejemplo, algo que ha funcionado muy bien en la dirección del doctor Contreras Bustamante en la Facultad de Derecho. Ahí se generó un programa que se llama Cultura de la Legalidad. Todo el tiempo se les está diciendo a toda la comunidad que debemos respetar los espacios comunes. Entonces, hoy hay una facultad limpia, hay una facultad en orden, hay una facultad donde no se roban cuestiones, donde no se rompen pupitres. Es decir, la cultura, la generación de esa cultura y esa convicción en la sociedad demuestra tener buenos efectos, demuestra tener buenas consecuencias. Hay que invertir en ello, no solamente hay que irnos a ese populismo punitivo de voy a castigar cada vez con más años de prisión tal conducta, sí, sino realmente hacer un esfuerzo previo a que suceda la conducta. Y tenemos que además generar que haya cada vez una mayor apertura. Y ahí tiene mucho que ver la institución que señalabas, que haya una apertura no solo gubernamental, sino haya una apertura estatal en donde la transparencia, la rendición de cuentas sean algo común, cotidiano en toda la sociedad, no solamente en el gobierno, sino en toda la sociedad, que va desde la abogacía, va desde los médicos, ujú, toda la sociedad y todos sus sectores, estemos acostumbrados a rendir cuentas y estemos acostumbrados a respetar las normas. Cuando eso suceda, vamos a tener seguramente un mejor país. Tenemos una constitución que ha hecho que funcione razonablemente bien el país. ujú, Sin duda habrá que mejorar algunas cosas. Yo no creo que esto pase por cambiar un sistema. Tenemos decisiones políticas fundamentales que son irreductibles, como es tratarnos de un Estado federal, como tratarnos de una república, los derechos humanos. Eso ujú. no lo podemos tocar, no lo debemos tocar, ha funcionado. Lo que sí debemos hacer es que eso que dice la Constitución y que se va reformando, se respete realmente. El respeto, lo que también comentabas, Luis, desde un principio, y también me quedo con la idea de esta frase que decías en plural. Aquí nos compete el tema a todos y todas. Aquí estamos incluidos, ¿no? Y estos ejemplos que pones, Toño, pues son ahí muy, muy ilustrativos. Ojalá podamos seguir charlando. Se va rápido, ¿no? Sí. Porque tenemos muchos otros temas, pero vamos desahogándolos, comentando, debatiendo, analizando y compartiendo con nuestra audiencia, si nos lo permiten. Qué gusto, Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Toño, muchas gracias Muchas por gracias a haber ti. estado con nosotros. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo programa.